¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Como siempre, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que visiten nuestra página. Les agradecemos por seguirlo haciendo y esperemos que sigan encontrando de interés esta nueva faceta del negocio a la que llamamos Amanecer Soluciones Prácticas y en la que nos dedicamos a desarrollar justamente aplicaciones personalizadas para todo tipo de celular. Aplicaciones, como siempre les comentamos, que pueden ser tan simples como simples libros electrónicos o tan complejas como programas que desarrollen cálculos de física, química, matemáticas o de lo que necesiten en su escuela, trabajo o incluso en su vida diaria. Bueno, en este momento o en esta ocasión les estamos presentando esta aplicación que se llama Cinemática, que desarrolla justamente cálculos de cinemática y que, como les comentaba en el tutorial anterior, la hicimos a petición de un chico que está estudiando la preparatoria y que estaba teniendo dolores de cabeza con lo que era justamente este tema. Así que se acercó a nosotros, nos comentó su problema, nos preguntó si teníamos alguna alternativa de solución y nosotros le dijimos que sí. Empezamos a trabajar, desarrollamos esta aplicación afortunadamente con muy buenos resultados y bueno, ahora queremos presentársela como siempre en esta serie de tutoriales. También les recordamos que ya está a la venta por si la quieren adquirir. Es una aplicación que por el tema que aborda, como les comentaba la vez anterior, se vuelve en práctica o no solamente para esta persona que nos la solicitó, sino para muchos de las personas que ahorita están estudiando, trabajando o que necesiten hacer cálculos que tengan que ver con cinemática, que es el estudio del movimiento de los cuerpos en su vida diaria o en donde ustedes quieran aplicar esto. Bueno, si recuerdan también hemos venido desarrollando un problema bastante complejo, un problema en el que suponemos que una persona está en su casa y de repente recibe la llamada de su jefe diciéndole que es urgente que se presente en su oficina lo antes posible. Y teníamos también en ese primer ejemplo como consideración que la oficina estaba a 150 kilómetros de distancia y que teníamos como restricción también que en esta carretera solamente se podía circular con un máximo de 60 kilómetros por hora. Entonces, sin tomar en cuenta el tiempo que tarda el auto desde que está estacionado hasta que alcanza los 60 kilómetros, hicimos el cálculo y determinamos el valor del tiempo, que era 2.5 horas en ese primer ejemplo. Bueno, en este segundo ejemplo vamos a ahora sí a entrarle a lo que es el movimiento uniformemente acelerado de un cuerpo que parte en reposo, es decir, ahora sí le vamos a entrar al estudio del tiempo que tarda el auto desde que está estacionado hasta llegar a los 60 kilómetros por hora. Y es justamente lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a ver el planteamiento y ahorita regresamos entonces a la aplicación. Ok, vamos a ver entonces el segundo ejemplo. Este segundo ejemplo tiene que ver con el movimiento uniformemente acelerado de un cuerpo que parte del reposo. Y aquí justamente ya vamos a entrar al detalle de evaluar o de estudiar el tiempo que tarda el auto desde que lo encendemos, desde que está estacionado hasta que llega o alcanza la velocidad de 60 kilómetros por hora. Entonces vamos a ver el planteamiento y justamente eso nos dice. Al estar la persona en su casa, deducimos que su auto está estacionado, es decir, en reposo. Además, como dato adicional, supondremos que el auto tarda 20 minutos en llegar de 0 a 100 kilómetros por hora. En condiciones normales sabemos que los autos tardan menos en llegar a los 100 kilómetros por hora, sobre todo los autos más nuevos, más modernos, más actuales, tardan mucho menos en llegar a los 100 kilómetros por hora. Pero bueno, en este caso, para que sea mucho más visual, mucho más entendible los datos que obtengamos, vamos a considerar entonces que el auto tarda 20 minutos en llegar de 0 a 100 kilómetros por hora. Y entonces la pregunta que se nos plantea es, ¿qué tiempo tarda el auto en alcanzar la velocidad de 60 kilómetros por hora? Y les vamos a dar de una vez la respuesta como siempre y ahorita les vamos a explicar cómo determinarla en nuestro celular, en nuestra aplicación. La respuesta es 0.2 horas o lo que es lo mismo 12 minutos. A este dato le vamos a llamar tiempo 1 porque lo vamos a ocupar después cuando les demos ya las conclusiones, pero bueno, por el momento, por si quieren tomar algún dato, por si quieren ir anotándolo, le vamos a llamar tiempo 1 y es igual a 0.2 horas. Sale, pues entonces una vez que ya tenemos el planteamiento, ya sabemos cómo está el problema, ya sabemos qué es lo que necesitamos, ahora sí regresamos, abrimos nuestro celular, abrimos nuestra aplicación y en la primera pantalla, como siempre, encontramos bueno, lo que es propiamente la pantalla de inicio de la aplicación.
Y en el primer menú vamos a seleccionar entonces, en donde nos pide que seleccionemos las características del movimiento, vamos a seleccionar el movimiento uniformemente acelerado de un cuerpo que parte del reposo. Y en el segundo menú vamos a seleccionar la variable tiempo, porque si ustedes recuerdan, la pregunta es qué tiempo tardará el auto en llegar de 0 a 60 km por hora. Le damos clic aquí en la opción ir de su celular y el sistema automáticamente nos va a mostrar esta nueva pantalla en donde nos dice que estamos en el cálculo del tiempo y nos pregunta cuál es la velocidad y cuál es la aceleración. Ojo, si nos damos cuenta, el planteamiento no nos dice cuál es la aceleración, simplemente nos dice que hay que considerar o que vamos a suponer que el auto de esta persona tarda 20 minutos en llegar de 0 a 100 km por hora, pero no nos da el factor de la aceleración, eso lo tendremos que calcular. Entonces vamos hacia atrás en nuestra aplicación y seleccionamos aquí la variable de la aceleración. Le damos en ir y automáticamente el sistema nos muestra esta nueva pantalla en donde nos dice que estamos en el cálculo de la aceleración precisamente. Nos pregunta la velocidad y el tiempo, que son los datos que requiere para hacer el cálculo. Si nos damos cuenta, estos dos datos sí los tenemos. La velocidad, bueno, es 100 km por hora porque estamos considerando que nuestro auto tarda 20 minutos. 20 minutos, siempre les recuerdo que hay que utilizar las mismas unidades de medida. Entonces, si estamos trabajando la velocidad en kilómetros por hora, el tiempo lo tenemos que meter en horas. 20 minutos, si ustedes hacen el cálculo, equivale a 0.3334 horas. Ya con este dato le damos aquí en la opción calcular y vamos a ver entonces que el resultado, o que el sistema automáticamente nos dice, de acuerdo a los datos proporcionados, la aceleración es igual a 299.94 km por hora al cuadrado. Ojo, siempre que hablamos de aceleración, las unidades de medida están dadas en unidades de longitud sobre unidades de tiempo elevadas al cuadrado. ¿Por qué? Esto es porque la gráfica de la aceleración, o cuando se trabaja aceleración constante, la gráfica del incremento de la velocidad es exponencial, de manera constante. Y esto lo vamos a ver o lo van a entender mejor en la gráfica que les hemos estado mostrando y que en un momento más se las vamos a volver a mostrar. Entonces este es el dato de la aceleración. Para redondear, son 300 km por hora al cuadrado. Y ahora sí, ahora que ya tenemos el dato de la aceleración, regresamos y vamos a determinar el dato del tiempo, que en este caso recuerden que estamos diciendo que es el tiempo 1. Le pusimos el 1 específicamente porque después vamos a utilizar dos tiempos cuando les demos las conclusiones. Pero bueno, ahorita es simplemente para que ustedes vayan teniendo presente que este es el tiempo 1 y que vamos a determinarlo ahorita. Entonces ahora sí, nos pregunta, ya estamos aquí en esta nueva pantalla y nos dice que estamos en el cálculo del tiempo. Nos pregunta la velocidad. Lo que nosotros queremos saber es cuánto tiempo tarda nuestro auto en llegar a 60 km por hora si tenemos una aceleración de 300 km por hora al cuadrado. Le damos clic en calcular en su celular y el sistema automáticamente nos va a decir, de acuerdo a los datos proporcionados, el tiempo es igual a 0.2 horas porque estamos trabajando con horas. Y este es el dato justamente que ya les habíamos nosotros dado anteriormente, pero bueno, como siempre ahorita ya sabemos cómo determinarlo en nuestra aplicación y ya sabemos también que si no tenemos el factor de la aceleración, lo podemos calcular igualmente aquí en nuestra aplicación. Ok, de regreso entonces a esta gráfica que les hemos estado también mostrando, en donde tenemos graficada en el eje de las X el tiempo considerado en minutos y en el eje de las Y tenemos graficada la velocidad considerada en kilómetros por hora y tenemos también a la línea morada mostrándoles lo que es el desarrollo del movimiento del auto. En el primer ejemplo, si recuerdan en el tutorial anterior, estuvimos viendo lo que era el movimiento uniforme y les decíamos que solamente considera cuando tenemos un movimiento constante, pero no se mete para nada en el problema de la aceleración, no considera la variable aceleración. Entonces en el primer ejemplo, en el ejemplo del tutorial anterior, vimos lo que estaba marcado con la barra roja ahorita, y actualmente en este segundo ejemplo, en este tutorial que les acabamos de presentar, vimos lo que es el movimiento uniformemente acelerado de un cuerpo que parte del reposo, es decir, ahora sí nos metimos a estudiar cuánto tiempo tarda el auto desde que lo encendemos, porque estaba estacionado, hasta que alcanza la velocidad de 60 km por hora, y eso es lo que está marcado con la barra amarilla ahorita, y justamente ya vimos que el tiempo es 0.12 horas, que equivale a
a 12 minutos. Y bueno, posteriormente les digo, veremos el ejemplo, el tercer ejemplo, que tiene que ver con un movimiento uniformemente acelerado de un cuerpo que no parte del reposo. Y para eso vamos a tomar un lapso de estudio de entre el minuto 3 y el minuto 10 de recorrido del auto. Si ustedes se dan cuenta, se encuentra dentro todavía de lo que es la aceleración, pero no estamos considerando desde el inicio, es decir, la velocidad inicial en el lapso de estudio es mayor a cero. Bueno, pues yo creo que eso es todo por el momento. Aquí lo vamos a dejar este tutorial. Ya resolvimos la segunda parte del problema. Este segundo ejemplo que tiene que ver con el movimiento uniformemente acelerado cuando partimos del reposo. Como siempre, les recordamos que sigan visitando nuestra página, que sigan enviándonos sus dudas, sus comentarios. Insisto, si alguno de ustedes tiene en este momento justamente un problema que tenga que ver con cinemática, que es el tema que estamos abordando actualmente, y quiera que lo resolvamos, mándennoslos ya sea vía correo, vía Face, y nosotros hacemos el tutorial completo con cómo se resuelve ese problema con la aplicación que nosotros tenemos. No tengan miedo, póngannos a prueba y vamos a ver si de verdad funciona esta aplicación para que a ustedes también les quede más claro y queden convencidos de su uso. Bueno, pues yo creo que aquí le dejamos y nos vemos en la siguiente entrega.